La última imagen que existe de Paulina Reséndiz la muestra sonriendo. Está en una terminal de autobuses, a plena luz del día, rodeada de gente. Nadie la perseguía, nadie la amenazaba, nadie le levantó la voz. El hombre que la iba a matar le dio un beso en la frente y se despidió. Hay casos que uno intenta olvidar, que uno archiva en algún rincón del cerebro con la esperanza de que el tiempo los vuelva menos pesados. Pero este no es uno de esos casos. Este es el tipo de historia que se te queda pegada en los huesos, que te hace mirar diferente a las personas que amas, que te hace preguntarte si realmente conoces a quienes están más cerca de ti. Porque lo que le pasó a Paulina Reséndiz no empezó con un extraño, no empezó con un desconocido que la siguió por la calle, no empezó con una amenaza anónima ni con un crimen al azar, empezó con un abrazo. Empezó con una despedida frente a una terminal de autobuses, a plena luz del día, con cámaras de seguridad funcionando y decenas de personas alrededor. Y aún así, Paulina desapareció, sin rastro, sin cuerpo, sin una sola pista que resistiera más de 48 horas. Lo que vino después sacudió a todo México. Salió en los noticieros nacionales, en los periódicos, en redes sociales, trending topic durante semanas. Miles de personas compartiendo la foto, colgando listones, llorando en cámaras porque sentían que Paulina podría haber sido cualquiera de sus hijas, sus hermanas, sus amigas. Pero nadie, absolutamente nadie, imaginó la verdad. Nadie se atrevió a sospechar de dónde venía realmente el peligro. Bienvenidos al caso que congeló México. Antes de que sigamos, necesito pedirte algo. Si llegaste hasta aquí, si este tipo de historias te importan tanto como a mí, suscríbete al canal. Dale like a este video. Y déjame un comentario diciéndome desde dónde estás viendo esto, ya sea Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, o desde donde sea que estés esta noche. Tu apoyo mantiene vivo este espacio. Y ahora sí, vamos con la historia. Paulina Reséndiz tenía 22 años cuando desapareció. Vivía en Guadalajara, en la colonia Zapopan Centro, en un departamento pequeño que compartía con una compañera de la universidad. Estudiaba comunicación en la Universidad de Guadalajara, cursaba el 5º semestre y según todos los que la conocían, era exactamente el tipo de persona que hace que un salón de clases se sienta más humano. No era la más brillante del grupo. No era la que sacaba 10 en todos los exámenes. Era la que se quedaba después de clase a ayudarte si no entendiste algo. La que organizaba los grupos de WhatsApp para el trabajo final. La que traía tamales el día del cumpleaños de algún maestro sin que nadie se lo pidiera. Tenía el pelo oscuro, lacio, siempre recogido con un clips cuando estaba estudiando. Usaba lentes redondos, con armazón de acetato café. Era delgada, no muy alta, con una sonrisa que su mamá describía siempre de la misma manera. Paulina sonreía con los ojos antes que con la boca. Su mamá se llamaba Lorena, su papá, don Aurelio. Vivían en Tepic, Nayarit, a unas 4 horas de Guadalajara en autobús. Paulina los visitaba cada 2 o 3 meses, siempre que los exámenes se lo permitían. El viernes, 14 de septiembre, Paulina avisó que iría a Tepic ese fin de semana. Nada inusual, nada que generara alarma. Era fin de semana largo, semana de independencia. Miles de jóvenes viajaban a visitar a sus familias. Nadie sospechó nada. Nicolás Ibarra tenía 24 años. Llevaba poco más de un año saliendo con Paulina. Lo conoció en una boda, la boda de un primo de ella, donde él llegó como acompañante de un amigo. Bailaron, intercambiaron números. Y lo que empezó como algo casual, se fue convirtiendo en algo que, al menos en apariencia, era serio.
Nico, como le decían todos, era de esos tipos que caen bien de inmediato, alto, de complexión atlética, con una sonrisa fácil y esa habilidad social que hace que la gente quiera estar cerca. Trabajaba como representante de ventas para una empresa de materiales de construcción. Tenía carro propio. Rentaba un departamento en Providencia, una de las zonas más cotizadas de Guadalajara. A los papás de Paulina les caía bien. Se lo veía correcto, diría después don Aurelio, eligiendo muy cuidadosamente sus palabras. Se lo veía correcto. Esa frase se repetiría muchas veces durante la investigación. No era buena gente. No lo queríamos mucho. Se lo veía correcto. Hay una diferencia enorme entre esas dos cosas, y con el tiempo todos lo entendieron. El viernes 14 de septiembre, Paulina salió de su departamento a las 3 de la tarde. Su compañera de cuarto, Daniela, la vio salir. La vio con su mochila mediana, la negra con un parche de una banda de rock que le habían regalado en su cumpleaños. La vio con el pelo suelto, inusual en ella, con unos aretes largos de plata. Estaba contenta, dijo Daniela después. No es que estuviera exultante ni nada así. Pero estaba normal, tranquila. Me dijo, nos vemos el domingo en la noche, y se fue. Esas fueron las últimas palabras que Daniela le escuchó decir. Paulina tomó el camión en la avenida Federalismo. Llegó a la central de autobuses de Guadalajara, la central vieja, la que está en la calle Dr. Michel, a eso de las 3:45. Tenía boleto para el autobús de las 5:30, con destino a Tepic. Tenía casi 2 horas para esperar, y fue en esas 2 horas donde todo cambió. A las 4:10 de la tarde, una cámara de seguridad de la central registró a Paulina entrando por la puerta principal. Caminaba sola. Llevaba la mochila al hombro. Se veía tranquila. A las 4:25, otra cámara la captó en el área de las taquillas, revisando su boleto. A las 4:40 entró a una tienda de conveniencia dentro de la terminal. Compró una botella de agua y una bolsa de papas. Pagó en efectivo. A las 4:55, Nico llegó a la central. Esto ya lo sabemos, porque él mismo lo admitió. Dijo que fue a despedirla, que quería verla antes de que se fuera, que no habían podido verse bien esa semana porque él tuvo mucho trabajo. Las cámaras los captaron juntos cerca de la sala de espera número 3. Estuvieron ahí durante 20 minutos. Las imágenes muestran una conversación tranquila, al menos desde afuera. En algún momento ella apoyó la cabeza en su hombro. Él la abrazó por la cintura. Todo normal. Todo absolutamente normal. A las 5:16, Nico se levantó, la abrazó, la besó en la frente y se fue. Esa fue la última imagen clara de Paulina Reséndiz con vida. El autobús de las 5:30 salió a tiempo. Paulina no estaba en él. Esto lo confirmó la empresa de autobuses cuando los papás comenzaron a hacer llamadas. Confirmaron que el boleto había sido comprado, pero que el asiento de Paulina salió vacío. Lorena, su mamá, empezó a llamarle al celular desde las 7 de la noche. Nada. Primero pensó que tal vez había perdido el autobús y estaba esperando el siguiente. Eso pasaba. No era raro. A las 8 llamó de nuevo. Nada. A las 9 le mandó mensaje a Nico. Nico respondió casi de inmediato. Dijo que él la había visto en la terminal, que la dejó esperando el autobús, que todo estaba bien cuando se fue, que tal vez se le estaba acabando la batería del teléfono. Lorena intentó creerle. Pero a medianoche, cuando seguía sin saber nada de su hija, algo en el pecho de esa mujer se rompió en silencio. Y supo que algo estaba muy, muy mal. La denuncia formal de desaparición se presentó el sábado 15 de septiembre, poco después de la medianoche, en la Fiscalía del Estado de Jalisco.
Lo que siguió fue, según las propias palabras del licenciado Rodrigo Serrano, el investigador de la Fiscalía que tomó el caso, uno de los procesos más frustrantes y más perturbadores de mi carrera. El hombre llevaba 16 años investigando desapariciones. La primera movida fue revisar las cámaras de la central de autobuses. Eso demoró. Siempre demora. Hay que hacer oficios, esperar autorizaciones, lidiar con burocracia en momentos donde cada hora que pasa es una hora menos de esperanza. Pero lo hicieron. Revisaron cada cámara disponible de la terminal entre las 4 de la tarde y las 6 de la tarde del viernes 14. Encontraron a Paulina entrando. La encontraron en la tienda. La encontraron con Nico. Pero después de que Nico se fue, hay un lapso de 9 minutos sin imagen de Paulina. 9 minutos. Y luego, nada. No hay una imagen de Paulina saliendo por la puerta principal. No hay imagen de ella abordando ningún autobús. No hay imagen de ella en ningún otro punto de la terminal, como si la hubiera tragado el piso. La central de autobuses de Guadalajara es un edificio enorme. Tiene múltiples salidas. Tiene áreas de carga, andenes, zonas de espera internas y externas. Tiene puntos ciegos, tiene rincones que las cámaras no cubren por ángulo, por daño, por simple negligencia en el mantenimiento. Rodrigo Serrano lo sabía. Sabía que una persona determinada a moverse sin ser vista podía, con cierto conocimiento del lugar, desplazarse de un punto a otro sin quedar grabada. Eso levantó una pregunta que nadie quiso hacer en voz alta al principio. ¿Paulina sabía que tenía que moverse así? ¿Alguien le indicó por dónde ir? ¿O alguien la sacó de ahí sin que ella lo planeara? Esa pregunta iba a definir dos teorías completamente distintas, y por varios días la investigación apostó por la teoría equivocada. Los primeros días, la Fiscalía manejó la posibilidad de que Paulina se hubiera ido voluntariamente. No era una hipótesis sin fundamento. Era el protocolo. Revisaron su historial médico, sin antecedentes psiquiátricos, sin registro de autolesiones, sin prescripciones de medicamentos controlados. Revisaron sus finanzas. Tenía una cuenta en el Banco del Bienestar. Tenía ahorros modestos. No había movimientos sospechosos en los días previos. Revisaron sus redes sociales. Instagram con poco más de 400 seguidores. Publicaciones normales. Fotos con amigas, fotos de comida, fotos de Guadalajara. La última publicación era del miércoles anterior. Una foto del Parque Agua Azul con la frase «Cuando necesitas aire, el parque siempre está». Nada que indicara despedida, nada que sugiriera crisis. Hablaron con sus amigos más cercanos, con sus compañeros de la universidad, con Daniela, su compañera de cuarto. Todos decían lo mismo. Paulina estaba bien. Paulina no tenía problemas graves. Paulina no había dicho nada raro. La única información que llamó la atención fue algo que dijo una amiga, Camila, compañera de carrera. En las últimas semanas la noté un poco rara, no triste, no asustada, pero como pensativa, distraída. Le pregunté si todo estaba bien con Nico y me dijo que sí, pero fue muy rápido, demasiado rápido. Esa observación quedó registrada. Por ahora, nadie le dio demasiado peso. El sábado 15 de septiembre, Nico fue citado a declarar. Llegó puntual. Llegó con ropa limpia, el cabello peinado, sin señales visibles de desvelo, aunque su novia llevaba más de 12 horas desaparecida. Declaró con calma. Dijo que llevaba saliendo con Paulina desde hacía 14 meses. Que tenían una relación estable, sin conflictos mayores, que ese viernes él fue a la terminal a despedirla porque la extrañaba y quería verla aunque fuera un rato. Que cuando se fue, Paulina estaba bien, que se despidieron con un beso y él se fue a su departamento. Cuando le preguntaron si había tenido alguna discusión con Paulina recientemente, dijo que no.
sin dudar, sin pensarlo. No. Cuando le preguntaron si Paulina tenía algún enemigo, algún problema con alguien, dijo que no sabía de ninguno. Rodrigo Serrano escuchó toda la declaración con la expresión impasible que cultivó durante años. Pero había algo que le raspaba. Algo difícil de nombrar, pero imposible de ignorar. Nico contestaba bien, demasiado bien. No había pausas de duda, no había momentos donde la emoción interrumpiera las palabras. Había exactamente la cantidad correcta de preocupación en su voz. Exactamente la cantidad correcta de angustia en su mirada, como si hubiera practicado. El lunes 17 de septiembre, el caso estalló en redes sociales. Lorena, la mamá de Paulina, publicó una foto de su hija con un texto que empezaba con 3 palabras. Me falta ella. Eso fue todo lo que necesitó. En menos de 12 horas, la foto de Paulina Reséndiz había sido compartida más de 80,000 veces. Los medios nacionales retomaron el caso. Periodistas llegaron a Tepic para hablar con la familia. Llegaron a Guadalajara para documentar la terminal, para entrevistar a testigos, para hablar con la universidad. El hashtag Donde Paulina se volvió tendencia nacional. Nico publicó algo también, un mensaje en Instagram con una foto de los dos, tomada meses antes en el malecón de Puerto Vallarta. La foto donde ella reía y él la abrazaba desde atrás. Escribió: Te estoy buscando. No voy a parar. Paulina, donde estés, voy por ti. Miles de comentarios de apoyo, miles de corazones. Miles de personas que veían en ese joven a un novio desesperado, leal, enamorado. Rodrigo Serrano vio esa publicación. La guardó en el expediente. El martes 18 llegó información que cambió la dirección de la investigación. Un empleado de la central de autobuses, un señor llamado Fortino Gómez, que llevaba 22 años trabajando en los andenes, se presentó voluntariamente en la fiscalía. Dijo que él había visto algo. Dijo que el viernes 14, alrededor de las 5:15 de la tarde, vio a una chica joven que coincidía con la descripción de Paulina. La vio en el andén 7, uno de los andenes de llegada, no de salida. Un andén que no tenía cámara operativa desde hacía 3 semanas por un daño en el cableado. Dijo que la chica no estaba sola, estaba con un hombre. El hombre estaba parado junto a un carro, un sedán oscuro, estacionado en la zona de descenso de pasajeros donde los vehículos particulares entran brevemente a recoger gente. Fortino no pudo ver bien la cara del hombre. Era de espaldas, alto, moreno, cabello corto, pero sí vio que la chica subió al carro. No la empujaron, no hubo forcejeo, subió. Eso complicaba todo. Si Paulina subió voluntariamente al carro, había 2 posibilidades. 1, ella conocía al hombre. 2, fue engañada de alguna manera. Ambas habrían preguntas que nadie quería responder. Rodrigo Serrano amplió el radio de la investigación. Pidió los registros de las cámaras del exterior de la central, de las calles adyacentes, de los negocios con cámaras propias en un radio de 3 cuadras. El proceso tardó 2 días más, pero encontraron algo. Una cámara de un taller mecánico en la calle Dr. Michel captó, a las 5:16 de la tarde del viernes 14, un sedán Nissan Sentra, color gris grafito, saliendo a toda velocidad por la salida lateral de la central. Placas del estado de Jalisco. Las placas tardaron unas horas en ser identificadas, y cuando lo fueron, Rodrigo Serrano se quedó en silencio frente al reporte durante casi 1 minuto. Porque ese Nissan Sentra gris grafito, con esas placas de Jalisco, estaba registrado a nombre de Emilio Fuentes. Emilio Fuentes, el mejor amigo de Nico. Emilio tenía 25 años. Había crecido con Nico desde la primaria.
Eran de esos amigos que uno llama hermanos sin exagerar. Habían ido a la misma secundaria en la colonia Oblatos. Habían jugado en el mismo equipo de fútbol de barrio. Cuando Nico empezó a trabajar en ventas, fue Emilio quien le recomendó la empresa. Emilio trabajaba en logística. Tenía un físico similar al de Nico, alto, moreno, cabello corto. Coincidía con la descripción que Fortino había dado del hombre en el andén. Rodrigo Serrano mandó llamar a Emilio esa misma noche. Emilio llegó a la fiscalía a las 10 de la noche del jueves 20 de septiembre. Llegó sin abogado. Eso fue un error que todos notaron. La entrevista con Emilio Fuentes duró 3 horas. Al principio negó todo. Dijo que el viernes 14 él había estado en casa todo el día, que tenía gripe, que no había salido. Le mostraron la imagen de la cámara del taller, el sedán gris saliendo de la central. Silencio. Le dijeron que las placas lo vinculaban directamente. Más silencio. Rodrigo Serrano esperó. Tenía paciencia. Tenía años de esperar. Finalmente, Emilio habló. Dijo que sí, que era su carro, que él había estado en la central. Dijo que había ido a recoger a Paulina, y dijo algo que sacudió la sala. Dijo que Paulina le había pedido que fuera por ella. Emilio Fuentes dijo que Paulina lo había contactado 2 días antes, el miércoles 12 de septiembre. Dijo que le mandó un mensaje por WhatsApp pidiendo que la recogiera en la central el viernes, porque no quería que Nico supiera que ella no iba a viajar a Tepic ese fin de semana. Dijo que no le había preguntado por qué, que le parecía raro pero que no era su problema, que Paulina le dijo que necesitaba unos días para pensar y que no quería preocupar a su familia ni a Nico. Dijo que la recogió en el andén 7 a las 5:15, que ella subió al carro, que parecía nerviosa pero tranquila, que manejó hasta un Oxxo en la avenida Vallarta, que ella bajó a comprar algo, y que cuando salió del carro, le dijo que de ahí se iría por su cuenta. Dijo que la vio caminar hacia la parada del camión, y que esa fue la última vez que la vio. Le preguntaron por qué no había dicho nada cuando Paulina fue reportada como desaparecida. Emilio bajó la vista. Dijo que tuvo miedo, que pensó que si decía que había estado con ella, lo iban a señalar, que prefirió quedarse callado, esperando que ella apareciera por su cuenta. Rodrigo Serrano escuchó todo, y entonces le preguntó, sin cambiar el tono, si tenía algo que ver romántica o sentimentalmente con Paulina. Emilio tardó demasiado en responder. No dijo que sí, no dijo que no, dijo que eran amigos, que se caían bien, que hablaban a veces cuando él y Nico estaban juntos, pero su cuerpo decía otra cosa. Rodrigo Serrano lo notó. El fiscal auxiliar que estaba presente lo notó. Hasta el secretario que tecleaba el acta lo notó. Emilio sabía más de lo que estaba diciendo. Eso era evidente, pero sin un cuerpo, sin evidencia física directa, sin una contradicción verificable en su versión, no había manera de retenerlo esa noche. Emilio Fuentes salió de la fiscalía pasadas la 1 de la mañana. Y Rodrigo Serrano se quedó en su oficina hasta las 3, releyendo el expediente, buscando la grieta en la historia, porque toda mentira tiene una grieta. La cuestión era encontrarla antes de que fuera demasiado tarde. El viernes 21 de septiembre, una semana después de la desaparición de Paulina, la familia convocó una conferencia de prensa frente a las instalaciones de la Fiscalía en Guadalajara. Lorena habló poco. Se notaba que había dormido menos que nadie. Tenía los ojos oscurecidos, los hombros hundidos, las manos entrelazadas frente a ella, como si rezara de pie. Dijo una sola cosa que los medios reprodujeron durante días. ¿Alguien sabe dónde está mi hija? Alguien que está viendo estas cámaras, que está leyendo esto, que sabe algo. Les pido por lo más sagrado que tienen que hablen. No les pido que sean valientes, solo les pido que sean humanos. Nico estuvo presente en esa conferencia.
Estuvo de pie junto a don Aurelio, el papá de Paulina. Ambos con la vista al frente, la mandíbula apretada, pero don Aurelio en ningún momento se acercó a Nico. En ningún momento le puso la mano en el hombro, en ningún momento cruzó palabra visible con él. Esa distancia, tan pequeña físicamente, tan enorme en lo que decía, no pasó desapercibida para todos los que estuvieron ahí. Esa misma tarde, el licenciado Serrano recibió un sobre en la fiscalía, sin remitente, entregado en mano por alguien que lo dejó en recepción, sin identificarse y sin dejar registro en las cámaras de la entrada, porque ese día las cámaras del lobby tuvieron un fallo técnico de media hora. Casualidad, decían algunos. Nada es casualidad en una investigación criminal, decía Rodrigo Serrano. Dentro del sobre había una sola hoja impresa. Decía, revisa el teléfono de Emilio. Los mensajes con Paulina empezaron hace 3 meses, no hace 3 días. Él miente. No había firma. No había huella dactilar recuperable. No había nada más. Rodrigo Serrano leyó esa hoja 3 veces. Llamó al fiscal superior esa misma noche. A las 8 de la mañana del sábado 22 de septiembre, una orden judicial autorizó la extracción forense del contenido del teléfono de Emilio Fuentes. Lo que encontraron en ese teléfono tardó 4 días en procesarse completamente. 4 días donde la familia seguía sin saber nada. 4 días donde los medios especulaban. 4 días donde Nico publicaba mensajes de búsqueda en sus redes con una regularidad que empezaba a parecer calculada. El martes 25 de septiembre, el análisis forense del teléfono de Emilio Fuentes estuvo listo. Había conversaciones con Paulina Reséndiz. No empezaban hace 3 días, no empezaban hace una semana, empezaban hace 3 meses y 4 días. Y lo que esas conversaciones mostraban era algo que nadie en la investigación esperaba encontrar. Los mensajes entre Emilio y Paulina eran frecuentes, a veces varios al día. No eran mensajes románticos en el sentido convencional. No eran declaraciones de amor ni coqueteos explícitos. Eran algo diferente, algo más íntimo, en cierto sentido, más honesto. Paulina le contaba cosas a Emilio que claramente no le contaba a Nico. Le contaba que se sentía presionada en la relación, que Nico se ponía raro cuando ella salía con sus amigas, que le revisaba el teléfono cuando ella se quedaba dormida y ella se hacía la que no sabía. Le contaba que a veces Nico decía cosas que la hacían sentir pequeña, que se burlaba de sus ideas frente a sus amigos y luego decía que era broma, que cuando ella quería hablar de algo que le molestaba, él encontraba la manera de voltear la conversación para que al final ella terminara consolándolo a él. Emilio le respondía con escucha, con preguntas, con ese tipo de presencia que Paulina claramente no tenía con muchas personas. En uno de los mensajes del 28 de agosto, Paulina escribió algo que el analista forense subrayó en el reporte. A veces siento que Nico me quiere como se quiere un objeto. No con maldad, pero como si yo fuera suya, ¿me entiendes? Y yo no soy de nadie. Emilio respondió, entiendo. Y tienes razón, no eres de nadie. Eso fue todo. Pero era suficiente para entender que entre ellos había una cercanía que iba mucho más allá de la amistad superficial que Emilio había descrito. El miércoles 26 de septiembre, Rodrigo Serrano mandó llamar a Emilio Fuentes nuevamente. Esta vez, Emilio llegó con abogado. Le mostraron fragmentos de las conversaciones. El abogado pidió una pausa. La pausa se extendió 20 minutos. Cuando Emilio regresó a la sala, su postura era diferente. Habló. Dijo que sí, que tenía una amistad cercana con Paulina, que se habían ido conociendo más en los últimos meses,
que ella le tenía confianza porque sabía que él no iba a ir con el chisme con Nico. Dijo que entre ellos no había pasado nada físico, que era amistad, que era apoyo, pero que nunca fue más que eso. Rodrigo Serrano le preguntó si Nico sabía de esa amistad. Emilio dudó, y esa duda valió más que cualquier respuesta que hubiera podido dar. No lo dijo directamente, pero lo que quedó implícito era esto: Nico sabía, o al menos sospechaba, y en el mundo de Nicolás Ibarra sospechar era suficiente. Rodrigo Serrano lo anotó todo, lo procesó todo, pero seguía sin tener un cuerpo, seguía sin tener evidencia física de un crimen. Todo lo que tenía era una chica desaparecida, un novio demasiado calmado y un mejor amigo que mentía por omisión. Eso no era suficiente para hacer un arresto. Pero era suficiente para que Rodrigo Serrano supiera, en ese espacio oscuro donde los investigadores guardan las cosas que no pueden decir en voz alta, que estaba mirando en la dirección correcta. La pregunta ya no era quién. La pregunta era cuándo y cómo. El jueves 27 de septiembre, 13 días después de la desaparición de Paulina, ocurrió algo que nadie había anticipado. Don Aurelio, el papá de Paulina, llegó a la fiscalía sin avisar. Llegó con una bolsa de plástico. Dentro de la bolsa había un teléfono que no era de Paulina. Era un Nokia viejo, de teclado, de esos que ya casi nadie usa. Uno de esos teléfonos que no están vinculados a ninguna cuenta de correo, que no tienen aplicaciones, que son básicamente imposibles de rastrear a menos que tengas el número de chip. Don Aurelio explicó que ese teléfono lo encontró en el cuarto de su casa donde Paulina se quedaba cuando la visitaba. Estaba debajo del colchón, envuelto en una bolsa de papel. El Nokia tenía mensajes que Paulina había enviado y recibido desde ese teléfono, mensajes que claramente no quería que nadie encontrara. El análisis forense tardó unas horas, porque era un dispositivo simple. Lo que encontraron fue lo siguiente: había un contacto guardado solo como L. L le había mandado mensajes a Paulina durante las últimas 4 semanas. Los mensajes eran cortos, secos, urgentes. Ya sabe, ten cuidado. No viajes sola. Habló con alguien. No sé con quién. Paulina, respóndeme. ¿Estás bien? El último mensaje de L era del jueves 13 de septiembre, el día antes de la desaparición. Decía: mañana no vayas a la terminal sola. Llévate a alguien de confianza, por favor. Paulina nunca respondió ese mensaje. ¿Quién era L? El número registrado en ese teléfono no aparecía en ningún directorio comercial. No estaba registrado en la fiscalía. El chip era de una línea prepagada, activada con datos falsos, el tipo de chip que se compra en cualquier tianguis sin mostrar identificación. Rodrigo Serrano tenía frente a él una nueva variable que podía significar 2 cosas completamente opuestas. L era alguien que quería proteger a Paulina, o L era alguien que quería saber dónde estaba Paulina para encontrarla. En los casos de desaparición, esa diferencia lo es todo. Y en este momento de la investigación, 13 días después de que Paulina Reséndiz dejó de existir para el mundo, Rodrigo Serrano no tenía manera de saber de qué lado estaba L. Lo que sí sabía era esto: Paulina sabía que estaba en peligro. El mensaje del jueves 13 lo confirmaba. Alguien le había advertido. Alguien que conocía algo, aunque fuera en fragmentos, en rumores, en señales que se van conectando demasiado tarde. Y Paulina, por razones que solo ella conocía, no había escuchado esa advertencia, o tal vez sí la escuchó, y fue exactamente por eso que decidió pedirle a Emilio que la recogiera en el andén en lugar de salir por la puerta principal. Estaba intentando moverse sin que alguien la viera, sin que quien la viera. Rodrigo Serrano pasó esa noche reconstruyendo la línea de tiempo desde el principio, no dormido, no quieto.
caminando de un lado a otro de su oficina, con el expediente extendido sobre el escritorio, con las fotos de Paulina fijadas al muro blanco con cinta adhesiva. La foto de la cámara de la tienda de conveniencia donde compró el agua y las papas. La foto donde estaba con Nico en la sala de espera. La foto del Nissan saliendo por la calle Dr. Michel. Y una cosa que no era una foto. Era una observación escrita a mano en su libreta, con letra pequeña y apretada que decía: Nico llegó a las 4:55. Nico se fue a las 5:16. El Nissan de Emilio salió de la central a las 5:16. Misma hora, Nico se va. El carro de Emilio sale. ¿Coincidencia? Rodrigo Serrano no creía en coincidencias, pero tampoco creía en acusaciones sin sustento. Necesitaba más. El viernes 28 de septiembre llegó la información del operador de telefonía, no de los teléfonos personales, del registro de torres de señal. En México, los operadores de telefonía móvil están obligados a conservar registros de conexión a torres durante 90 días. No graban llamadas, no almacenan mensajes, pero sí registran qué número se conectó, a qué torre, en qué momento. El teléfono de Paulina se desconectó de la red a las 5:31 de la tarde del viernes 14. La última torre a la que se conectó estaba ubicada en la zona oriente de Guadalajara, a unos 8 kilómetros de la central de autobuses. El teléfono de Emilio también estuvo activo en esa misma zona entre las 5:15 y las 6:10. Eso era consistente con lo que Emilio había declarado. Que la recogió, que manejaron un rato, que la dejó en un Oxxo de la Avenida Vallarta. Pero había algo que no cuadraba. Avenida Vallarta está en el poniente de la ciudad. La torre donde se desconectó el teléfono de Paulina estaba en el oriente. Esas dos zonas están en lados opuestos de Guadalajara. Si Emilio la dejó en Vallarta, el teléfono de Paulina no debería haberse desconectado desde el oriente, a menos que alguien más se la llevara después, o a menos que Emilio no la hubiera dejado donde dijo que la dejó. Rodrigo Serrano citó a Emilio esa misma tarde. Esta vez, sin abogado primero, fue a buscarlo directamente a su trabajo, en una bodega de logística en la zona industrial de Tlaquepaque. Llegó sin aviso. Eso era intencional. Le mostró los registros de las torres. Emilio lo vio. Lo leyó. Lo leyó una segunda vez, y en ese momento algo cambió en su cara. No fue culpa, no fue miedo exactamente. Fue algo que Rodrigo Serrano tardó en nombrar. Fue alivio. Alivio de que alguien estaba leyendo los registros. Alivio de que alguien estaba viendo el mapa completo. Como si Emilio llevara días queriendo decir algo y no sabiendo cómo hacerlo sin destruirse a sí mismo en el proceso. Emilio Fuentes habló. Habló durante 2 horas sin parar. Dijo que cuando dejó a Paulina en la Avenida Vallarta, ella le dijo que iba a caminar unas cuadras para pensar, que le pidió que no le dijera a Nico que la había recogido, que le prometió que le marcaría cuando estuviera bien. Dijo que esperó, que esa noche le mandó mensajes, que el teléfono de Paulina ya no respondía. Dijo que al día siguiente, cuando vio la búsqueda en redes sociales, sintió pánico. Quiso ir a la fiscalía, pero entonces recibió un mensaje de Nico, que decía: «Oye, bro, ¿sabes algo de Paulina? Estoy preocupado». Y eso fue lo que lo paralizó, porque en ese mensaje, en ese tono, Emilio percibió algo que no supo cómo explicar hasta mucho después. No era la pregunta de un novio desesperado. Era la pregunta de alguien que ya sabía la respuesta y quería saber si Emilio también la sabía. Rodrigo Serrano escuchó eso, lo dejó terminar. Luego le preguntó una cosa. ¿Por qué Nico te mandaría ese mensaje a ti específicamente si según él no sabía que tú tenías contacto con Paulina?
Emilio lo miró y dijo en voz baja, casi para sí mismo: «Exactamente. Eso fue lo que quedó suspendido en esa bodega de Tlaquepaque entre las cajas de cartón y el olor a aceite industrial». Esa pregunta sin respuesta que los dos, el investigador y el testigo, entendían perfectamente. Nico sabía que Emilio había estado con Paulina. Lo sabía antes de mandar ese mensaje. ¿Cómo lo sabía? Rodrigo Serrano regresó a la fiscalía con más preguntas que respuestas, pero también con algo más sólido que antes. Un testigo que ahora hablaba, un registro de Torres que contradecía una declaración, una línea de comunicación entre Nico y Emilio que necesitaba ser revisada a fondo, y la imagen que no podía sacarse de la cabeza. Nico llegando a las 4:55, Nico yéndose a las 5:16. El carro de Emilio saliendo a las 5:16. ¿Coordinación? ¿Coincidencia? ¿O algo más oscuro y más difícil de nombrar? Afuera de la fiscalía, Lorena Reséndiz seguía esperando noticias. Ya llevaba 14 días de un silencio que pesaba más que cualquier palabra. Y en algún lugar de Guadalajara, o quizás fuera de ella, el rastro de Paulina Reséndiz seguía siendo tan tenue como el humo. Solo que ahora, por primera vez en toda la investigación, Rodrigo Serrano estaba seguro de una cosa. El rastro llevaba hacia alguien que conocía perfectamente a Paulina. Alguien que la quería, o alguien que creía quererla, que es, en los casos más oscuros, exactamente lo mismo. Hay un punto en toda investigación criminal donde el caso deja de ser un rompecabezas y se convierte en algo más parecido a una herida. Ya no estás armando piezas, estás tratando de entender cómo algo que parecía normal, cotidiano, incluso hermoso, terminó convertido en esto. Rodrigo Serrano llegó a ese punto el sábado 29 de septiembre. 15 días después de que Paulina Reséndiz desapareció frente a la terminal de autobuses más concurrida de Guadalajara. 15 días de entrevistas, de registros, de torres telefónicas, de cámaras de seguridad, de familias rotas esperando noticias en un pasillo frío de la fiscalía. Y de pronto esa mañana llegó algo que nadie había pedido. Llegó solo. Una llamada a la línea de denuncias anónimas, grabada, archivada. Y luego, por razones burocráticas que nunca quedaron del todo claras, enviada al expediente incorrecto durante 3 días antes de que alguien la encontrara. 3 días. En una investigación de desaparición, 3 días son una eternidad. La llamada duró 47 segundos. La voz era de mujer. Joven. Hablaba rápido, con un acento del occidente de México, con esa musicalidad particular del habla tapatía. No dio su nombre. Dijo lo siguiente, casi sin pausas: «Soy amiga de Paulina. Sé que buscan información. Hay algo que nadie sabe todavía. Nico, el novio, revisó el teléfono de Paulina hace como 6 semanas. Estaban en casa de un amigo y ella se quedó dormida. Él vio los mensajes con Emilio. Se puso muy mal. Yo estaba ahí, lo vi. Me dijo que Paulina lo estaba traicionando, que ella y Emilio se andaban viendo a escondidas. Le intenté explicar que solo eran amigos, pero no me escuchó. Se fue muy enojado. Al otro día actuó como si nada. Pero yo lo conocía y sé que eso no se le pasó. Solo lo guardó. No llamen a este número, por favor». Y colgó. Rodrigo Serrano escuchó esa grabación 5 veces seguidas, 5 veces con los auriculares puestos, los codos sobre el escritorio, la vista fija en la pared. 6 semanas antes de la desaparición de Paulina, Nico revisó el teléfono mientras ella dormía. Vio los mensajes con Emilio. Creyó lo que creyó, y luego actuó como si nada. Eso era lo más inquietante, no el enojo. El enojo era predecible. Lo que heló la sangre fue lo otro. Guardó el enojo, lo guardó durante 6 semanas. Siguió yendo a buscar a Paulina, siguió abrazándola, siguió siendo el novio correcto frente a todos, siguió publicando fotos con ella.
Y por debajo de todo eso, en silencio, en privado, en el espacio oscuro donde caben los planes que nadie debería hacer nunca, algo se fue cocinando. El domingo 30 de septiembre, Rodrigo Serrano solicitó una orden judicial para revisar el historial de movimientos bancarios de Nicolás Ibarra en los 30 días previos a la desaparición de Paulina. También solicitó el historial completo de sus comunicaciones telefónicas. No el contenido de los mensajes, eso requería otro proceso. Solo los registros de con quién había hablado, cuándo y por cuánto tiempo. La orden tardó 48 horas en autorizarse. Mientras esperaba, Rodrigo Serrano hizo algo que los investigadores experimentados hacen cuando el caso los está absorbiendo demasiado. Salió a caminar. Caminó por el centro de Guadalajara a las 7 de la mañana de un lunes, cuando la ciudad todavía huele a pan recién horneado y a cemento mojado por el riego de los jardines. Caminó por la Plaza de Armas, pasó frente a la catedral, cruzó el Mercado Libertad sin entrar, y pensó en Paulina, no en el caso, en ella, en la chica que sonreía con los ojos antes que con la boca, en la que compraba tamales para el cumpleaños de sus maestros, en la que escribía a medianoche en un teléfono escondido debajo del colchón porque necesitaba hablar con alguien y no sabía con quién más hacerlo. Pensó en eso y sintió ese peso específico que los investigadores de desapariciones aprenden a cargar o aprenden a dejar ir. Porque si lo cargas todo, te hundes. Y si lo sueltas todo, pierdes lo más importante, la urgencia. El martes 2 de octubre llegaron los registros bancarios de Nico. Rodrigo Serrano los revisó con el analista financiero de la Fiscalía, un hombre meticuloso llamado Héctor Bravo, que tenía la habilidad de encontrar patrones donde otros solo veían números. Al principio todo parecía normal: depósitos de nómina, gastos regulares, gasolina, supermercado, restaurantes, pagos de renta, nada extraordinario. Pero Héctor Bravo señaló algo que en una revisión rápida pasaría desapercibido. 3 retiros en efectivo, en cajeros automáticos diferentes, realizados el miércoles 12, el jueves 13 y el viernes 14 de septiembre. El miércoles, 3,000 pesos. El jueves, 3,000 pesos. El viernes, a las 3 de la tarde, justo antes de ir a la central, 4,000 pesos. 10,000 pesos en efectivo en 3 días. Para alguien con el sueldo de Nico, no era una suma imposible, no era alarmante en sí misma, pero era inusual. Porque en los 3 meses previos, Nico no había hecho ningún retiro en efectivo superior a 800 pesos. ¿Para qué necesitaba 10,000 pesos en efectivo esos 3 días específicos? El miércoles 3 de octubre llegó el informe de registros de comunicaciones. Rodrigo Serrano lo abrió con Héctor Bravo y con la fiscal auxiliar, la licenciada Sofía Ángeles, una mujer de 38 años que había llevado casos de feminicidio y que tenía una mirada que nunca revelaba lo que pensaba hasta que decidía que era momento de hacerlo. Revisaron los contactos de Nico durante los 30 días previos a la desaparición, llamadas normales, a Paulina, a sus papás, a compañeros de trabajo, a Emilio. Pero había un número que aparecía 6 veces en los últimos 10 días antes del 14 de septiembre. Un número que no estaba guardado con nombre en el registro. Un número de chip prepagado, igual que el chip de L. Los chips prepagados son el punto ciego de toda investigación telefónica en México. Se venden en cualquier tianguis, en cualquier Oxxo, en cualquier esquina del país. Por 50 pesos tienes un número activo sin vincular a ningún nombre. La ley obliga a registrarlos con identificación oficial, pero el cumplimiento de esa obligación es,
en la práctica, muy relativo. El número al que Nico llamó 6 veces en 10 días era de un chip prepagado activado con un nombre falso, con una dirección falsa y con una fotografía de identificación que el técnico de la fiscalía describió como claramente alterada. El chip había sido activado el 8 de septiembre. 4 días después de que, según la amiga que llamó a la línea anónima, Nico descubrió los mensajes entre Paulina y Emilio. La última llamada a ese número fue el viernes 14 de septiembre a las 5:13 de la tarde, 3 minutos antes de que Nico saliera de la central de autobuses. Sofía Ángeles fue la primera en decirlo en voz alta. Estaba coordinando algo. Esas llamadas son coordinación. Rodrigo Serrano asintió. Héctor Bravo señaló algo más. El número prepagado había estado activo en una torre en la zona de Zapopan el 12, el 13 y el 14 de septiembre. No en el centro, no en Providencia, donde vivía Nico. En Zapopan. Alguien que usaba ese número estaba en Zapopan esos días, y Nico le hablaba a ese número. ¿Quién estaba en Zapopan? ¿Quién tenía conexión con Nico, dinero en efectivo y un chip prepagado? ¿Quién era la tercera persona que nadie había visto todavía? El jueves 4 de octubre, Rodrigo Serrano hizo algo que los investigadores a veces evitan porque parece regresivo. Regresó al principio, regresó a las primeras entrevistas, a los primeros testimonios, a las personas que habían hablado con Paulina en los días previos a su desaparición. Releyó cada declaración y encontró algo que había pasado por alto, algo que en el contexto de la primera semana no tenía peso, pero ahora lo tenía todo. Una compañera de universidad de Paulina, no Camila, otra, una chica llamada Itzel, había mencionado en su declaración inicial algo muy específico. Dijo que el jueves 13 de septiembre, el día antes de que Paulina desapareciera, las dos habían comido juntas en la cafetería de la universidad. Dijo que mientras comían, Paulina recibió un mensaje en su teléfono personal. El normal, el que todos conocían. Dijo que Paulina lo leyó y que su cara cambió completamente. Puso cara de susto, dijo Itzel. Le pregunté qué pasó y me dijo que nada, que era Nico preguntando dónde estaba, pero no era cara de susto normal. Era como si hubiera visto algo que no debía ver. En la primera revisión de esa declaración, nadie había profundizado en eso. Ahora Rodrigo Serrano llamó a Itzel de nuevo. Itzel llegó a la fiscalía el mismo jueves 4 de octubre por la tarde. Era una chica de 22 años, delgada, con el pelo pintado de un borgoña apagado. Se veía que había llorado mucho en las últimas semanas. Se veía que cargaba algo. Rodrigo Serrano le preguntó sobre ese almuerzo del jueves 13. Le preguntó si recordaba algo más, cualquier detalle, por pequeño que pareciera. Itzel pensó, tardó un momento, y luego dijo algo que cambió la dirección de todo. Dijo que antes de que llegara el mensaje que puso esa cara de susto en Paulina, habían estado hablando de Nico, que Paulina estaba pensando en terminar la relación, que le había dicho que sentía que la relación ya no era sana, que había cosas que no podía contarle a nadie, pero que le pesaban, y que en un momento de la conversación Paulina dijo algo que Itzel guardó porque no supo qué hacer con ello. Dijo, «A veces siento que Nico es capaz de cualquier cosa si cree que lo estoy traicionando, y lo más horrible es que no lo estoy traicionando, pero eso a él no le importa. Lo que importa es lo que él cree». Itzel la miró en ese momento y no supo qué responderle. Y ahora, 3 semanas después, sentada en una fiscalía, esa frase le ardía en la memoria como si acabara de escucharla. Paulina lo sabía, no todo, pero lo suficiente. Sabía que Nico tenía una versión de los hechos instalada en la cabeza, una versión falsa, pero absolutamente real para él, y que esa versión la convertía en una traidora.
Sabía que el hombre con quien llevaba más de un año viviendo una relación podía convertir esa creencia en algo peligroso. Y aún así, el viernes 14 de septiembre fue a la terminal, no porque fuera descuidada, no porque fuera ingenua, sino porque cuando uno lleva tiempo conviviendo con el control de otra persona, aprende a minimizar la amenaza para poder seguir funcionando, para poder levantarse por la mañana, para poder ir a la universidad, para poder reírse con las amigas y comer en la cafetería y planear visitar a mamá el fin de semana. La mente humana hace eso, normaliza lo que debería aterrar. Y a veces esa normalización tiene un precio que nadie debería pagar. El viernes 5 de octubre, la Fiscalía solicitó autorización para detener a Nicolás Ibarra con fines de investigación. No era una orden de arresto. No había aún un cargo formal de homicidio. No había cuerpo. No había evidencia directa. Pero había suficiente para justificar una detención para interrogatorio extendido bajo el artículo 16 de la Constitución, que permite hasta 48 horas de retención sin cargo cuando existen elementos razonables de vinculación. Rodrigo Serrano fue por él personalmente. Llegó al departamento de Nico en Providencia a las 7 de la mañana del sábado 6 de octubre. Nico abrió la puerta en ropa para dormir. Se lo veía descansado, se lo veía tranquilo. Eso fue lo primero que notó Rodrigo Serrano. Un hombre cuya novia llevaba 22 días desaparecida, que se veía descansado. Lo llevaron a la fiscalía. Esta vez no había sala pequeña de entrevistas. Esta vez era una sala de interrogatorio formal, con grabación de video y audio, con Sofía Ángeles presente, con Rodrigo Serrano frente a él. Nico pidió hablar con su abogado. Esperaron 2 horas. El abogado llegó. Un hombre de traje gris, cara de costumbre, que había visto demasiados casos como para mostrar reacción ante nada. El interrogatorio comenzó. Durante la primera hora, Nico repitió exactamente lo mismo que había dicho en su primera declaración. Palabra por palabra, casi sin variación. Eso, en sí mismo, era una señal. La memoria humana no funciona así. Cada vez que uno recuerda algo y lo cuenta, hay pequeñas variaciones, detalles que se agregan, palabras que cambian, matices. Cuando alguien cuenta una historia exactamente igual múltiples veces, hay una de 2 cosas. O es mentira ensayada, o es verdad tan traumática que el cerebro la ha grabado como un video. Rodrigo Serrano apostaba por la primera. En la segunda hora, Sofía Ángeles tomó la palabra. No preguntó sobre el día de la desaparición. Preguntó sobre 6 semanas antes. Le preguntó a Nico si alguna vez había revisado el teléfono de Paulina sin su permiso. El abogado dijo que no tenía que contestar eso. Nico dijo que no, que nunca, sin dudar, sin pensarlo. ¡No! Sofía Ángeles asintió despacio. Le preguntó si conocía la naturaleza de la amistad entre Paulina y Emilio. Nico dijo que eran conocidos, que se veían cuando estaban juntos como grupo. Nada más. Sofía Ángeles le preguntó si alguna vez había sentido celos de esa amistad. Nico dijo que no, sin dudar, sin pensarlo. No. Sofía Ángeles le preguntó si sabía quién era L. Por primera vez, Nico dudó, solo un segundo, pero fue suficiente. Dijo que no sabía de qué le estaban hablando. Sofía Ángeles le describió el teléfono Nokia que don Aurelio había encontrado bajo el colchón en el cuarto de Paulina en Tepic. Nico escuchó, no reaccionó. Sofía Ángeles le preguntó si él sabía que Paulina tenía ese teléfono. Nico dijo que no, sin dudar, sin pensarlo. No. Rodrigo Serrano observó eso y escribió en su libreta, con esa letra pequeña y apretada, sabe del teléfono. El interrogatorio continuó durante 5 horas más. Se le preguntó sobre los retiros en efectivo.
Nico dijo que había prestado dinero a un amigo y que el amigo le pagó en efectivo y que él simplemente fue sacando ese dinero en partes para no cargar todo junto. ¿El nombre del amigo? Un fulano llamado Daniel, sin apellido claro, sin número de teléfono, sin manera de verificar. Se le preguntó sobre el número prepagado al que había llamado 6 veces. Nico dijo que no recordaba ese número, que probablemente era alguien de trabajo. Él hablaba con muchos proveedores que usaban chips prepagados, nombres, empresas, vagos, imprecisos, imposibles de verificar de inmediato. Todo tenía respuesta, todo tenía una capa fina de verosimilitud, demasiado fino como para sostenerse, pero suficiente para no romperse en ese momento. El abogado era bueno, y Nico era inteligente, pero la inteligencia tiene un límite cuando el tiempo trabaja en tu contra. A las 6 de la tarde del sábado 6 de octubre, con 23 horas de los 48 permitidos consumidas, llegó una notificación. El número prepagado al que Nico había llamado 6 veces había sido localizado. No el chip. El chip nunca aparece. Pero el teléfono físico que lo contenía había sido encendido brevemente el 1 de octubre, 2 semanas después de la desaparición de Paulina, y se había conectado a una torre en San Juan de los Lagos, Jalisco. San Juan de los Lagos. A 140 kilómetros al noreste de Guadalajara, un municipio pequeño, pero bien comunicado, punto de paso entre Guadalajara y el norte del país. El tipo de lugar donde alguien podría detenerse brevemente sin llamar demasiado la atención, o donde alguien podría estar esperando. Rodrigo Serrano y 2 agentes salieron hacia San Juan de los Lagos esa misma noche. Llegaron pasadas las 9. El municipio estaba tranquilo. Era sábado. Había gente en la plaza central, en los puestos de comida que rodean el santuario de la Virgen, ese edificio enorme y blanco que se ve desde kilómetros de distancia y que cada año atrae a millones de peregrinos de todo México. No buscaban a ningún peregrino, buscaban a alguien que había encendido un teléfono prepagado una semana después de que Paulina desapareciera. Con ayuda del mapa de torre, acotaron la zona a un radio de aproximadamente 800 metros desde el punto de conexión. Dentro de ese radio había 2 hoteles de paso, una casa de huéspedes, un motel de carretera y docenas de domicilios particulares. Era tarde, era sábado, no podían entrar a ningún lado sin una orden, pero Rodrigo Serrano no se fue. Se quedó en un restaurante frente a la plaza y esperó, porque los casos se resuelven así, no siempre con grandes operativos. A veces con café frío y paciencia. La madrugada del domingo 7 de octubre, a la 1:40, uno de los agentes que hacía vigilancia en el perímetro reportó algo. Un hombre salió de la casa de huéspedes en la calle Hidalgo, solo, a pie, con una chamarra oscura. Caminó 3 cuadras hasta un cajero automático y sacó dinero. El agente no lo detuvo, solo lo observó, pero tomó fotos con su teléfono. Rodrigo Serrano vio las fotos de inmediato. Y aunque la imagen era nocturna, algo en la postura del hombre, algo en la manera en que caminaba, lo detuvo, lo amplió, lo estudió, y entonces llamó a Sofía Ángeles. Le envió las fotos. Sofía Ángeles tardó 4 minutos en responder. Cuando lo hizo, escribió una sola línea. «Ese no es nadie que tengamos en el expediente. Busca más». Rodrigo Serrano mandó a uno de los agentes a consultar con el dueño de la casa de huéspedes en cuanto amaneciera. A las 7 de la mañana, el agente regresó con un nombre. El hombre había registrado como Tomás Guerrero, originario de Tonalá, Jalisco. Llegó el 2 de octubre. Pagó en efectivo. Tenía reservación hasta el 10. Tomás Guerrero. Ese nombre no aparecía en ninguna parte del expediente de Paulina,
pero cuando el analista de la Fiscalía lo buscó en los registros del Estado, encontró algo interesante. Tomás Guerrero tenía antecedentes. Un proceso abierto por lesiones en Tonalá en 2019, que se había cerrado por falta de pruebas, y una denuncia posterior por amenazas, también en Tonalá, que no prosperó. Alguien con experiencia de moverse fuera de la ley. Alguien que sabía cómo hacerlo sin dejar rastros limpios. Alguien a quien se le podía pagar en efectivo. La pieza encajó con un sonido que Rodrigo Serrano reconoció de inmediato. Ese sonido sordo, casi inaudible, que hace la verdad cuando finalmente encuentra su lugar. Nico no había actuado solo. Los 10,000 pesos en efectivo, las 6 llamadas al chip prepagado, las fechas que coincidían exactamente con los días previos a la desaparición de Paulina. Nico había contratado a alguien, y ese alguien estaba durmiendo en una casa de huéspedes en San Juan de los Lagos, a 140 kilómetros de Guadalajara, esperando que el ruido se calmara antes de continuar con su vida. A las 10 de la mañana del domingo 7 de octubre, con una orden de detención emitida de emergencia por el juez de turno en Guadalajara, 3 agentes de la Fiscalía entraron a la habitación de Tomás Guerrero en la casa de huéspedes de la calle Hidalgo. Lo encontraron despierto, sentado en la cama, con el teléfono en la mano. No opuso resistencia. Eso también era una señal. La gente que sabe que está atrapada no siempre pelea. A veces simplemente deja caer los brazos porque el peso de lo que cargaban ya se hizo insostenible. Lo trasladaron a Guadalajara en un vehículo sin insignias. Llegaron a la Fiscalía pasado el mediodía. Tomás Guerrero tenía 37 años. Era delgado, de complexión media, con una cicatriz pequeña sobre la ceja derecha que le daba a su cara un aspecto ligeramente asimétrico. Habló con una calma que era difícil de leer. No era la calma de alguien inocente. Era la calma de alguien que había decidido, antes de que llegaran por él, qué era lo que iba a decir. Le tomaron declaración durante 4 horas. Negó conocer a Nicolás Ibarra. Negó saber quién era Paulina Reséndiz. Dijo que estaba en San Juan de los Lagos porque tenía familia ahí. ¿Nombre de algún familiar? Genérico, imposible de verificar de inmediato. Pero había algo que no podía negar. El teléfono que tenía en la mano cuando los agentes entraron a su habitación. Era un smartphone básico. De esos que cuestan 500 pesos en cualquier tienda de electrónica. Y en ese teléfono, el analista forense encontró algo que Tomás Guerrero no había borrado, o que no pudo borrar a tiempo. Había fotos. No eran fotos de Paulina. No eran fotos de ningún crimen. Eran fotos de la central de autobuses de Guadalajara, tomadas desde adentro, desde diferentes ángulos. El andén 7, la entrada lateral, el pasillo que conecta la zona de espera con los andenes de llegada. Fotos tomadas el martes 11 de septiembre. 3 días antes de la desaparición de Paulina, alguien había ido a reconocer el terreno, y ese alguien era Tomás Guerrero. Cuando le mostraron las fotos, Tomás Guerrero cerró los ojos. Los mantuvo cerrados durante un momento que pareció más largo de lo que fue. Luego los abrió y habló. Dijo que lo habían contactado por teléfono, que no conocía al que lo contrató, que solo sabía un nombre de pila: Nico. Dijo que le pagaron 5,000 pesos por adelantado y le prometieron 5,000 más. Dijo que el trabajo era llevar a una chica a un lugar. Esas fueron sus palabras exactas: llevar a una chica a un lugar. Rodrigo Serrano le preguntó a qué lugar. Tomás Guerrero dijo que no sabía, que esa parte nunca la supo, que él solo era el transporte, que la subió al carro, que manejó hacia el oriente de la ciudad, que la dejó en una dirección que le habían indicado por mensaje y que se fue. Le preguntaron si Paulina iba voluntariamente.
Tomás Guerrero tardó en responder. Dijo que al principio sí, que alguien le había dicho algo para que subiera. No él, otra persona que estaba en el andén cuando ella llegó. ¿Quién era esa persona? Dijo que no la conocía, solo la vio ese día. ¿Hombre o mujer? Hombre, joven, con el teléfono en la mano. Eso era lo que nadie había visto todavía. Un tercer eslabón. Alguien que convenció a Paulina de que todo estaba bien, de que podía subirse a ese carro, de que era seguro. Alguien en quien ella confiaba. O alguien que usó el nombre de alguien en quien ella confiaba. Rodrigo Serrano pensó en Emilio, y luego descartó esa posibilidad. Emilio había sido rastreado esa tarde. Estaba en otro lado de la ciudad. Las torres lo confirmaban. Entonces, ¿quién? La respuesta llegó de donde nadie esperaba. El lunes 8 de octubre, mientras Tomás Guerrero seguía bajo custodia y Nico seguía detenido con las horas contadas, llegó un mensaje a la línea de contacto de la Fiscalía. No anónimo esta vez, con nombre completo, con número de teléfono verificable, con una dirección en la colonia Oblatos, la misma colonia donde Nico y Emilio habían crecido. El mensaje decía: mi nombre es Jorge Ibarra, soy primo de Nico, necesito hablar con el licenciado Serrano. Sé dónde está Paulina. Rodrigo Serrano leyó ese mensaje 3 veces, no porque no lo entendiera, porque necesitaba que su cabeza procesara lo que significaba. Un familiar de Nico, alguien que creció cerca de él, que lo conocía, que sabía algo que había guardado durante 24 días, y que ahora, por alguna razón, había decidido hablar. Mandó por Jorge Ibarra en el mismo momento. Jorge tenía 20 años. Era más joven que Nico, más bajo, con un parecido familiar visible en los ojos y en la forma de la mandíbula. Llegó a la fiscalía con la ropa arrugada, como si no hubiera dormido. Llegó con los ojos rojos, pero llegó. Y eso, Rodrigo Serrano lo sabía, requería una clase de valentía que no todo el mundo tiene. Jorge dijo que él había estado en la central ese viernes 14 de septiembre. Dijo que Nico lo había llamado el miércoles y le dijo que necesitaba un favor, que era importante. Que no podía explicarle todo, pero que necesitaba que fuera al andén 7 de la central el viernes, alrededor de las 5:15. Dijo que Nico le explicó que iba a llegar una chica y que él tenía que decirle que todo estaba bien, que había un carro esperándola, que era de su parte. Jorge le preguntó para qué. Nico le dijo que era para darle una sorpresa a Paulina, que él no podía estar ahí personalmente, pero que quería que alguien de confianza la recibiera. Una sorpresa. Así lo presentó. Y Jorge, que tenía 19 años en ese momento y no había aprendido todavía a leer las capas de las cosas, le creyó. Dijo que Paulina llegó al andén 7. Dijo que se veía nerviosa, que él le dijo que Nico le mandaba saludos, que el carro que la estaba esperando era de confianza, que no se preocupara. Dijo que Paulina dudó, que por un momento lo miró con una expresión que Jorge describió así. No era miedo de lo que veía, era miedo de lo que presentía. Pero luego subió al carro. Y el carro se fue. Y Jorge se fue a su casa. Y esa noche, cuando vio las publicaciones de búsqueda, cuando vio la foto de Paulina en Instagram, cuando leyó que había desaparecido, algo en su cabeza se rompió con un sonido que él mismo describió como cuando tiras un vaso y ya no lo puedes volver a pegar. Pero no habló. Tuvo miedo, tuvo vergüenza. Intentó convencerse de que Paulina aparecería, que tal vez sí era una sorpresa y algo había salido mal, que Nico no era capaz de algo así, que Nico era su primo, que lo conocía de toda la vida, que era el tipo que lo llevaba al estadio a ver a las Chivas, que le había prestado dinero cuando lo necesitó, que había ido a su graduación de secundaria. Eso es lo más cruel de estos casos, que el monstruo nunca es un extraño, siempre es alguien que uno quería.
Con el testimonio de Jorge Ibarra, la línea de tiempo quedó completa. Nico había construido el plan en los días posteriores a descubrir los mensajes entre Paulina y Emilio. Contrató a Tomás Guerrero para hacer el transporte. Convenció a Jorge de ser el anzuelo en el andén, sin decirle la verdad. Se aseguró de que él mismo estuviera presente en la central para que las cámaras lo captaran como el novio normal que se despedía. Una coartada construida en silencio, frente a todos, a plena luz del día. Y luego se fue, y dejó que la maquinaria que había puesto en movimiento siguiera su curso. Rodrigo Serrano detuvo formalmente a Nicolás Ibarra el lunes 8 de octubre a las 4 de la tarde. Nico estaba todavía en la fiscalía, las horas de su detención previa casi agotadas. Cuando Rodrigo Serrano entró a la sala con los nuevos elementos, cuando le leyó el cargo provisional de privación ilegal de la libertad con fines delictivos, cuando mencionó el nombre de Tomás Guerrero y el nombre de Jorge, algo en la cara de Nico cambió por primera vez. No fue culpa, no fue arrepentimiento. Fue rabia, la rabia de quien ha construido algo con cuidado y ve cómo se desmonta pieza por pieza. Su abogado le ordenó no hablar. Nico no habló. Pero hay algo que no necesita palabras. Rodrigo Serrano lo miró a los ojos en ese momento, en esa sala, con el expediente frente a él y el sonido de la grabación activa en el techo, y vio algo que nunca había visto en todos sus años de investigación. No vio remordimiento. No vio a un hombre que había perdido el control en un momento de furia y tenía que cargar con eso. Vio a alguien que creía que tenía razón, que en el espacio interior donde cada quien habita su propia versión de la realidad, Nico Ibarra seguía creyendo que lo que había hecho era una respuesta proporcional a una traición, que Paulina le había fallado, que Emilio le había fallado, y que lo que él hizo, fuera lo que fuera, era lo que merecían. Eso fue lo más oscuro de todo, no el plan. No la ejecución, no la frialdad con que construyó la coartada, la certeza. Quedaba la pregunta más pesada: ¿dónde estaba Paulina? Tomás Guerrero dijo que la llevó a una dirección en la colonia Miravalle, en el oriente de Guadalajara. Una casa de fachada gris con un portón metálico negro. Dijo que la bajó, que alguien la recibió adentro. Dijo que no vio más, que se fue y que nunca regresó. Dijo que no sabía si estaba viva. Esas palabras las pronunció con una voz que se quebró por primera vez. No de arrepentimiento, o quizás un poco sí, pero sobre todo de miedo a lo que podía significar ser cómplice de algo que no quería terminar de nombrar. La casa en Colonia Miravalle fue allanada la tarde del martes 9 de octubre. Era una casa de renta, pagada en efectivo desde hacía 2 meses, por una persona que firmó un contrato con documentos apócrifos. La casa estaba vacía cuando llegaron, pero no estaba intacta. Había señales de que alguien había estado ahí. Una colchoneta en el cuarto del fondo, restos de comida en la cocina, una bolsa de plástico con ropa de mujer, y en el baño, en el piso de azulejo blanco, rastros que el equipo forense clasificó como consistentes con sangre humana. No una cantidad masiva, pero suficiente para que los peritos emitieran un dictamen preliminar que ninguno de los presentes quería leer. Los rastros de sangre fueron enviados al laboratorio para cotejo con el perfil genético de Paulina, extraído de objetos personales que su familia había proporcionado semanas antes. El resultado tardó 4 días. 4 días más de espera para Lorena y don Aurelio. 4 días donde la fiscalía y los medios guardaron silencio sobre lo encontrado en Miravalle. Fue una de las pocas veces, en este caso, que la información no se filtró antes de que la familia supiera. El resultado llegó el sábado 13 de octubre, 29 días después de que Paulina desapareció en la central de autobuses. El perfil genético coincidía,
La sangre en el baño de la casa de Colonia Miravalle era de Paulina Reséndiz. Rodrigo Serrano fue personalmente a Tepic a hablar con Lorena y don Aurelio. No mandó a nadie, fue él. Salió de Guadalajara a las 6 de la mañana por la carretera federal. Llegó a Tepic a las 10. Tocó la puerta de esa casa, donde todo olía a flores artificiales y a café recalentado de esperar. Lorena abrió la puerta. No necesitó que él dijera nada. Las madres siempre saben, es uno de los datos más crueles de este tipo de casos, que las madres generalmente ya lo saben antes de que se los digan, que llevan días, semanas, viviendo con esa certeza oscura en el pecho, esperando que alguien se la confirme o se la quite. Nadie se la quitó ese día. La investigación continuó. El cuerpo de Paulina no había sido encontrado todavía. Eso complicaba los cargos formales desde una perspectiva jurídica, aunque en México la Reforma Procesal Penal de 2008 permite procesar casos de homicidio sin cuerpo cuando hay evidencia forense suficiente. Tomás Guerrero comenzó a colaborar activamente a cambio de una reducción de cargos. Dio nombres, dio detalles. Describió lo que vio en esa casa de Miravalle cuando dejó a Paulina. Dijo que había 2 personas esperando adentro. Personas que él no conocía, personas que tampoco daban nombres. Dijo que cuando Paulina entró a la casa y vio que no era lo que le habían dicho, gritó. Dijo que él escuchó ese grito desde la calle, ya afuera, ya con la puerta cerrada, y que siguió caminando hacia su carro. Eso lo dijo con una voz que ya no se recuperó del todo durante el resto de la declaración. La búsqueda del cuerpo se extendió durante semanas. Barrancas en los alrededores de Guadalajara. Terrenos baldíos en Tlaquepaque, en Tonalá, en El Salto, cuerpos de agua, predios en municipios del norte de Jalisco. El estado de Jalisco tiene el registro más alto del país en personas desaparecidas. Más de 15,000 expedientes activos en el momento en que el caso de Paulina se convirtió en noticia nacional. 15,000 historias como esta. Algunas más conocidas, la mayoría en silencio. Eso no se puede decir sin que duela. Nicolás Ibarra fue procesado formalmente el 22 de octubre bajo los cargos de privación ilegal de la libertad, en su modalidad agravada, participación en asociación delictuosa y en espera del resultado de las periciales para añadir el cargo de homicidio calificado con premeditación. Su abogado argumentó durante meses que no había prueba directa de que Nico hubiera ordenado un homicidio, que la cadena de responsabilidad se interrumpía en Tomás Guerrero. Su cliente no sabía lo que pasaría después de que Paulina llegara a esa casa. Rodrigo Serrano tenía otra visión. Tenía los registros de las llamadas. Tenía el dinero en efectivo. Tenía el testimonio de Jorge. Tenía las fotos del reconocimiento previo en la central. Y tenía algo más que tardó en aparecer, pero que cuando apareció, desmanteló la última defensa de Nico. El tercer contacto en esa casa de Miravalle, uno de los hombres que estaban esperando adentro, fue detenido en noviembre en Tijuana, intentando cruzar a Estados Unidos. Su nombre era Aurelio Tapia, sin relación con el papá de Paulina. 42 años, múltiples antecedentes, un historial que llenaba páginas. Cuando lo interrogaron, su colaboración fue inmediata. No tenía lealtad con nadie, no tenía nada que proteger. Dijo que el hombre que los contrató, que los contactó a él y a su socio, que les pagó y les dio instrucciones, era Nicolás Ibarra. Dijo que Nico los contactó directamente, no a través de Tomás Guerrero. Dijo que Nico fue claro en lo que quería. No era solo llevarla a un lugar, era hacerla desaparecer. Dijo esas palabras con la misma naturalidad con que alguien describe un encargo de trabajo, como si fueran términos técnicos de un oficio que uno aprende y luego ejecuta. Y el mundo que uno construye a partir de eso
es exactamente tan oscuro como suena. Con la declaración de Aurelio Tapia, el fiscal agregó el cargo de homicidio calificado con premeditación y ventaja. Nico siguió negando, siguió sentado en la sala de audiencias con esa postura recta y esa mirada que no revelaba nada, con su abogado al lado y sus respuestas medidas y su historia que se desmoronaba en tiempo real. Pero hay algo que la justicia tiene que enfrentar en casos como este, algo que los familiares de las víctimas conocen mejor que nadie. El proceso legal y el proceso humano no van al mismo ritmo. El juicio avanza, los cargos se acumulan, la evidencia se presenta, pero Lorena sigue esperando poder enterrar a su hija. Don Aurelio sigue mirando el cuarto donde Paulina se quedaba cuando los visitaba. Daniela, la compañera de cuarto, sigue viviendo en un departamento donde hay un cuarto que ya no puede abrir sin que le llenen los ojos de agua. Itzel sigue cargando esa conversación de cafetería donde Paulina le dijo: «A veces siento que es capaz de cualquier cosa». Y Emilio Fuentes, el amigo que no era el amante que Nico creyó que era, el hombre cuya amistad honesta con Paulina fue mal leída como traición, el hombre que la recogió en el andén creyendo que la estaba ayudando a escapar, tuvo que aprender a vivir con la idea de que quizás, si hubiera hecho algo diferente, el resultado hubiera sido otro. Eso no es culpa, pero se siente como culpa. Y en los casos de desaparición, eso también es una forma de daño que nunca queda registrada en ningún expediente. El cuerpo de Paulina Reséndiz fue encontrado el 17 de enero del año siguiente, 4 meses después de su desaparición. Lo encontró un campesino en un predio en las afueras de Tonalá, mientras preparaba tierra para sembrar. Estaba enterrada a poca profundidad. La tierra de Jalisco en esa zona es rojiza y arcillosa, y había llovido mucho en los meses anteriores. La identificación forense fue inmediata. Rodrigo Serrano recibió la notificación en su oficina un martes por la mañana, mientras bebía el café que siempre dejaba enfriar antes de tomarse el tiempo de beberlo. Dejó la taza sobre el escritorio. Llamó a Sofía Ángeles, luego llamó a Lorena. Lorena Reséndiz no lloró cuando recibió la noticia. Eso lo contó ella misma después, en una entrevista que dio voluntariamente a un medio de comunicación de Guadalajara. No porque quisiera fama, sino porque quería que el nombre de su hija siguiera siendo pronunciado. Dijo que no lloró porque ya había gastado todas las lágrimas posibles en los 4 meses anteriores. Dijo que lo que sintió fue algo distinto. Sentí que por fin podía respirar, no de alivio. Nunca hay alivio en esto, sino porque ya sabía. Ya no era incertidumbre. Ya era certeza, aunque fuera la peor certeza del mundo. Y con la certeza, aunque duela más, puedes empezar a hacer algo. Lo que Lorena hizo con esa certeza fue crear una asociación. La llamó Paulina Vive, aunque el nombre tuviera esa ironía dolorosa que solo las madres de víctimas pueden sostener con dignidad. La asociación trabaja con familias de personas desaparecidas en Jalisco. Acompaña a madres en sus trámites ante la Fiscalía. Documenta casos. Presiona a las autoridades para que los expedientes no queden archivados. Lorena dijo, en esa misma entrevista, algo que se quedó grabado en todos los que la escucharon. Paulina ya no puede hablar, entonces yo hablo por ella. Y cuando yo no pueda más, alguien más va a seguir hablando. Porque ese es el único tipo de justicia que no puede quitarnos nadie. El juicio contra Nicolás Ibarra avanzó a través del sistema con la lentitud que caracteriza a la justicia en México, que no es sinónimo de impunidad, aunque a veces se le parezca tanto que duele distinguirlos. Los cargos quedaron firmes. La evidencia fue suficiente. El testimonio de Aurelio Tapia, corroborado por los registros telefónicos y financieros,
Construyó una cadena que el abogado de Nico intentó romper en cada audiencia y no pudo. Tomás Guerrero cooperó hasta el final y recibió una pena reducida. Jorge Ibarra, el primo, fue procesado como cómplice involuntario. La resolución reconoció que actuó bajo engaño y sin conocer la naturaleza real de lo que facilitó. Quedó en libertad condicional con obligación de servicio comunitario. Jorge tardó más de un año en poder mirar a la mamá de Paulina a los ojos. Cuando lo hizo, no dijo nada. Y Lorena tampoco dijo nada. Solo se miraron. Y eso fue suficiente para ambos. Nico fue sentenciado. Nunca confesó, nunca dio una explicación, nunca dijo por qué, aunque todos sabemos el por qué, aunque los registros, los mensajes, los testimonios pintan un retrato de un hombre que construyó en su cabeza una traición que no existía, que creyó que Paulina lo estaba engañando con Emilio, que tomó esa creencia falsa y la convirtió en el centro de un plan ejecutado con una frialdad que los peritos psicológicos que lo evaluaron tardaron semanas en procesar. No hubo explicación. Solo silencio, el mismo silencio calculado que mantuvo durante toda la investigación, el mismo silencio que usó para construir la coartada frente a las cámaras de la terminal, el mismo silencio que publicó en Instagram con fotos de búsqueda y mensajes de amor mientras sabía exactamente lo que le había hecho a la mujer que aparecía en esas fotos. Algunos silencios no son ausencia de palabras, son una declaración de todo lo que hay adentro. Este caso congeló México por muchas razones. Porque Paulina no fue atacada en la oscuridad. Fue atacada en la luz, en un lugar público, rodeada de gente, frente a cámaras que captaron todo excepto lo que importaba. Porque el peligro no venía de un extraño, venía de alguien que la abrazó 20 minutos antes, que la besó en la frente, que le dijo adiós, porque Paulina lo presentía y no pudo escapar, no porque no lo intentara, sino porque los sistemas que deberían haber respondido antes, la red de protección que debería haber existido, llegaron demasiado tarde. Porque hay miles de Paulinas en México. No todas desaparecen, pero todas conocen ese miedo específico de quien siente que la persona más cercana es también la más peligrosa y no sabe cómo probarlo, cómo nombrarlo, cómo salir sin que todo explote. Ese miedo tiene un nombre que en México seguimos aprendiendo a pronunciar en voz alta. Ese nombre no debería necesitar más cuerpos para ser escuchado. Si llegaste hasta el final de esta historia, quiero que sepas algo. No la conté para darte entretenimiento. La conté porque Paulina Reséndiz merece ser recordada. Porque su nombre merece seguir siendo pronunciado. Porque detrás de cada estadística de desaparición hay una persona que sonreía con los ojos antes que con la boca, que compraba tamales para los cumpleaños de sus maestros, que escribía mensajes de madrugada en un teléfono escondido bajo el colchón porque necesitaba que alguien la escuchara. Porque si una sola persona que está viendo esto reconoce algo de esta historia en su propia vida, en la vida de alguien que quiere, y encuentra el valor para hablar antes de que sea demasiado tarde, entonces todo esto valió la pena. En México existe la línea de la vida, 800-911-2000, disponible las 24 horas, gratuita, confidencial, úsala. Y si conoces información sobre una persona desaparecida, repórtala a la Fiscalía de tu estado o al Número Nacional de Emergencias, 911. Cada llamada importa. Cada segundo importa. Paulina sabe eso mejor que nadie.